Muchas mujeres llegan a la menopausia con una sensación de frustración que cuesta explicar. Comen con más cuidado, que antes intentan moverse, todos los días evitan excesos, y aún así, la zona del abdomen parece cambiar en la dirección contraria. Cuanto más se esfuerzan por hacer las cosas bien, más difícil parece recuperar esa sensación de ligereza en el cuerpo. Y con el tiempo aparece una duda silenciosa que desgasta mucho por dentro. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué antes algo me funcionaba y ahora ya no? La respuesta no siempre está en la fuerza de voluntad ni en comer cada vez menos. Muchas veces el problema es otro. El cuerpo ya no está respondiendo bajo las mismas reglas de hace 10 o 15 años. Después de la menopausia, se producen cambios internos que modifican la manera en que el organismo administra la energía, reparte la grasa y responde al estrés. Cuando una mujer intenta resolver este momento con estrategias pensadas para otra etapa de su vida, lo más común es que termine agotada y sin resultados claros. Por eso, hoy quiero que miremos este tema desde un lugar diferente. No para culparte, sino para ayudarte a entender qué está pasando de verdad dentro de tu cuerpo. Porque cuando entiendes la raíz del problema, también empiezas a ver con más claridad qué tipo de alimentación y qué hábitos pueden ayudarte de una forma realista. Soy el Dr. Javier, y durante años he acompañado a personas mayores de 50 años que viven exactamente este tipo de cambio. He visto de cerca la confusión, el cansancio y también el alivio que sienten cuando por fin comprenden que su cuerpo no está fallando. Solo está atravesando una nueva etapa y necesita una nueva estrategia. En este video vamos a hablar de una forma simple y práctica sobre por qué la grasa abdominal se vuelve más persistente durante la menopausia y qué alimento puede convertirse en un gran apoyo dentro de una rutina bien planteada. Además, al final voy a dejarte una manera sencilla de empezar desde hoy mismo, sin cambios extremos ni complicaciones. Ahora bien, para entender por qué el abdomen cambia tanto en esta etapa, primero hay que mirar lo que sucede con las hormonas. Durante muchos años el estrógeno ayudó a dirigir distintas funciones del cuerpo femenino. Entre ellas también participó en la forma en que la grasa tendía a distribuirse. Por eso, en etapas anteriores, era más común que el cuerpo almacenara más tejido graso en caderas o muslos. Pero cuando llega la menopausia y los niveles de estrógeno disminuyen, esa lógica interna empieza a modificarse. A partir de ese momento, el cuerpo puede comenzar a desplazar una mayor parte de la grasa hacia la zona abdominal. No se trata solo de un cambio visual. Esa acumulación suele instalarse en una región mucho más activa desde el punto de vista metabólico, lo que hace que resulte más difícil de ignorar y también más difícil de revertir con métodos tradicionales. Muchas mujeres sienten que de pronto el abdomen se vuelve más duro, más inflamado o más resistente a cualquier intento de cambio. Esa percepción no es exagerada. Responde a una transformación real en la manera en que el cuerpo organiza sus reservas. Lo importante aquí es entender que este proceso no significa que tu cuerpo se haya vuelto tu enemigo. Tampoco significa que ya no haya nada por hacer. Significa simplemente que el escenario cambió. Y cuando el escenario cambia, insistir en las mismas fórmulas de antes suele traer más frustración que resultados. En consulta muchas veces, veo a mujeres que comen menos de lo que necesitan, que se saltan comidas o que viven pendientes de quitar calorías, porque creen que así van a resolver el problema. Pero cuando el cuerpo está atravesando una etapa de ajuste hormonal, comer menos no siempre corrige el fondo del asunto. En algunos casos incluso empeora el cansancio, la ansiedad y la sensación de no avanzar. Por eso, antes de hablar de soluciones concretas, hay que comprender algo esencial. La grasa abdominal en la menopausia no aparece por una sola causa. Se vuelve más persistente porque varias piezas del cuerpo cambian al mismo tiempo.
Y cuando esas piezas se alteran juntas, el resultado es un abdomen más sensible al estrés, más propenso al almacenamiento y más difícil de reducir usando solo disciplina. Y aquí aparece una de las razones más importantes por las que muchas mujeres sienten que hacen un gran esfuerzo y aún así no logran mover la grasa del abdomen. Durante la menopausia suelen coincidir tres cambios silenciosos que trabajan en la misma dirección. El primero es que el cuerpo empieza a responder de forma menos eficiente a la insulina. Dicho de una manera simple, le cuesta más manejar la glucosa con la misma facilidad de antes. Cuando eso ocurre, es más probable que aparezcan picos de hambre, antojos, cansancio después de comer y una mayor tendencia a guardar energía en forma de grasa, especialmente en la zona abdominal. No siempre se nota de inmediato, pero sí se siente en el día a día. Esa necesidad de picar algo dulce a media mañana o ese bajón de energía después del almuerzo muchas veces son señales de que el cuerpo ya no está regulando igual. El segundo cambio tiene que ver con el cortisol, la hormona del estrés. En esta etapa, dormir peor, despertarse durante la noche o vivir con tensión constante puede hacer que el cortisol se mantenga más alto de lo deseable. Y cuando eso pasa durante semanas o meses, el cuerpo entra en un estado de alerta que favorece el almacenamiento de grasa alrededor del abdomen. Es como si el organismo quisiera guardar reservas justo en el lugar más accesible. Por eso muchas mujeres notan que incluso cuando no han cambiado tanto su alimentación, su cintura empieza a transformarse. El tercer cambio es la pérdida progresiva de masa muscular. Con los años y especialmente después de la menopausia, mantener músculo exige más intención que antes. Esto importa mucho más de lo que parece porque el músculo ayuda a sostener el gasto energético del cuerpo, incluso en reposo. Cuando hay menos masa muscular, el metabolismo se vuelve más lento y tareas que antes eran suficientes para mantener el equilibrio ya no alcanzan de la misma manera. Ahora fíjate en esto: menor sensibilidad a la insulina, más facilidad para vivir con cortisol elevado y menos masa muscular. Son tres factores distintos, pero juntos crean el terreno perfecto para que la grasa abdominal se vuelva más terca. Por eso no basta con obsesionarse con la báscula o con comer menos. Lo que hace falta es una estrategia que dialogue con estos tres cambios al mismo tiempo. Y justamente por eso, el alimento del que vamos a hablar a continuación resulta tan interesante en esta etapa. Y ahora llegamos a una pregunta importante. Si el cuerpo en la menopausia necesita una estrategia distinta, entonces, ¿qué alimento puede convertirse en un apoyo real dentro de esa nueva etapa? Entre muchas opciones posibles, hay uno que destaca por ser práctico, accesible y muy fácil de incorporar en la vida diaria. Ese alimento es el huevo entero. Lo primero que quiero aclararte es que no se trata de presentarlo como una solución mágica. No existe un solo alimento capaz de resolver por sí solo un problema que tiene raíces hormonales, metabólicas y también de estilo de vida. Pero sí existen alimentos que dentro de una rutina bien planteada pueden ayudarte mucho más que otros. Y el huevo entero ocupa un lugar interesante porque reúne varias cualidades útiles para una mujer que quiere cuidar su abdomen, su energía y su masa muscular al mismo tiempo. Soy el Dr. Javier, y una de las cosas que más he visto en personas mayores de 50 años es esta. Muchas eliminan alimentos valiosos por miedo por información antigua o por seguir consejos demasiado generales. Con el huevo pasa mucho eso. Hay mujeres que comen solo la clara, otras lo evitan por completo, y otras lo reservan para muy de vez en cuando, sin saber que bien utilizado puede convertirse en una base excelente para ordenar mejor el día. El huevo entero aporta proteína de muy buena calidad, algo especialmente importante en una etapa en la que conservar músculo ya no ocurre de manera automática. También ayuda a generar saciedad
que es esa sensación de estabilidad que te permite llegar a la siguiente comida sin ansiedad ni ataques de hambre. Y además ofrece nutrientes que están concentrados en la yema y que se pierden cuando una persona la descarta por costumbre. Otra ventaja es que no exige complicaciones. No necesitas recetas raras, productos costosos, ni una reorganización completa de tu cocina. Puedes incluirlo en un desayuno sencillo, en una cena ligera, o incluso como parte de una comida equilibrada, cuando buscas algo rápido pero nutritivo. Esa facilidad importa mucho, porque una estrategia solo sirve de verdad cuando se puede repetir. Por eso, antes de buscar soluciones extremas, vale la pena mirar con más atención este alimento y entender cómo puede apoyar al cuerpo en varios frentes al mismo tiempo. Ahora bien, el valor del huevo entero en esta etapa no está solo en que sea fácil de preparar o en que quite el hambre por unas horas. Lo más interesante es la forma en que puede apoyar varias necesidades del cuerpo al mismo tiempo cuando se usa dentro de una rutina inteligente. Primero, ayuda a construir un inicio del día mucho más estable. Cuando una mujer desayuna algo pobre en proteína y demasiado cargado de azúcar o harinas refinadas, es más probable que sienta hambre muy pronto, que tenga altibajos de energía y que llegue al mediodía con ansiedad. En cambio, cuando el desayuno incluye huevo entero, el cuerpo suele recibir una señal más equilibrada. La combinación de proteína y grasa natural favorece una sensación de saciedad más duradera, y eso puede marcar una gran diferencia en la calidad de las decisiones que vienen después. Segundo, el huevo facilita una mejor distribución de la proteína a lo largo del día. Este punto es clave durante la menopausia. Muchas personas comen poca proteína por la mañana, una cantidad moderada al mediodía, y luego intentan compensar todo en la cena. El problema es que el cuerpo no funciona tan bien cuando recibe todo junto al final del día. Le resulta más útil contar con aportes regulares. Empezar temprano con una base proteica ayuda a sostener mejor la masa muscular y a evitar largos periodos sin nutrientes de calidad. Tercero, también puede encajar muy bien en una rutina pensada para reducir el cansancio de la noche. Una cena ligera con proteína sencilla de digerir suele ser mejor tolerada que una comida muy pesada, muy tardía o demasiado rica en azúcar. Cuando el cuerpo no tiene que pasar horas lidiando con una digestión excesiva, el descanso puede volverse más reparador. Y aunque muchas veces nadie lo relaciona a dormir mejor, influye directamente en el apetito en el estrés y en la forma en que el organismo gestiona la grasa abdominal. Y hay otro punto importante. El huevo se vuelve aún más útil cuando se combina con movimiento. No hace falta pensar solo en ejercicio intenso. Caminar todos los días, subir escaleras, levantarse más seguido o hacer unos minutos de fuerza con el propio cuerpo ya envían una señal poderosa. Cuando esa señal se acompaña con proteína suficiente, el cuerpo tiene más herramientas para conservar músculos, sostener su energía y defenderse mejor del enlentecimiento metabólico propio de esta etapa. Por eso no estamos hablando simplemente de comer un alimento saludable. Estamos hablando de usarlo de manera estratégica para responder a un cuerpo que ahora necesita apoyo más constante, más inteligente y mejor distribuido. A esta altura, lo más importante es bajar todo esto a la vida real, porque entender por qué cambia el cuerpo durante la menopausia ayuda, pero lo que transforma de verdad el resultado es lo que haces cada día. Y aquí es donde conviene empezar con medidas simples, claras y fáciles de repetir. La primera es dar prioridad a un desayuno con proteína real, y el huevo entero encaja muy bien en ese lugar. No hace falta complicarse. 2 huevos acompañados de verduras o de una porción pequeña de carbohidrato de mejor calidad pueden crear una mañana mucho más estable que un desayuno dulce o muy refinado. Cuando el día empieza así, suele haber menos hambre nerviosa a media mañana
y menos necesidad de buscar energía rápida en forma de azúcar. La segunda medida es prestar atención al sueño, como parte de la estrategia para el abdomen. Muchas mujeres separan por completo el descanso de la alimentación, como si fueran temas distintos, pero no lo son. Dormir mal durante semanas puede hacer que el cuerpo viva en un estado de mayor tensión, y eso complica muchísimo la regulación del apetito, la energía y el almacenamiento de grasa. Por eso, cenar más ligero, apagar pantallas un poco antes y sostener horarios más regulares puede ayudarte más de lo que imaginas. La tercera clave es repartir la proteína a lo largo del día. En lugar de dejarla casi toda para la noche, es preferible distribuirla entre desayuno, comida y cena. Eso da al cuerpo un aporte más constante y útil para proteger la masa muscular. Y cuando el músculo recibe mejores señales de mantenimiento, el metabolismo también encuentra más apoyo para no enlentecerse tan fácilmente. La cuarta medida es combinar la alimentación con movimiento diario, aunque sea sencillo. Caminar, hacer algunos ejercicios con el propio peso o moverse con más intención a lo largo del día puede marcar una diferencia enorme cuando se vuelve hábito. No se trata de agotarte, se trata de recordarle al cuerpo que todavía necesita músculo, fuerza y actividad. La quinta recomendación es hacer de la cena una comida más liviana y más temprana. No porque haya que pasar hambre, sino porque el cuerpo descansa mejor cuando no termina el día con una comida excesiva pesada o demasiado tardía. Y ese descanso más reparador crea mejores condiciones para todo lo demás. Hay otras decisiones pequeñas que completan esta estrategia y que pueden cambiar mucho la forma en que el cuerpo responde con el paso de las semanas. Una de ellas es dejar de quitar la yema por costumbre. Muchas mujeres crecieron con la idea de que la parte valiosa del huevo era solo la clara, pero en realidad la yema también aporta nutrientes importantes. Cuando se elimina siempre el alimento, pierde parte de su valor y deja de ser tan completo como podría ser dentro de una rutina pensada para esta etapa. Otra medida útil es combinar el huevo con alimentos que ayuden a equilibrar mejor la comida. Las verduras y las grasas saludables son grandes aliadas. Unos huevos con espinacas con aguacate o con una ensalada sencilla suelen funcionar mejor que comerlos junto a productos muy procesados. Esa combinación no solo mejora la saciedad, también hace que la comida sea más estable y más favorable para una mujer que quiere evitar altibajos de hambre y energía. También conviene evitar que un alimento positivo quede rodeado de elementos que le resten efecto. Por ejemplo, desayunar huevo, junto con pan blanco, mermelada, jugos azucarados o bollería, puede llevar la comida en una dirección muy distinta. No se trata de vivir con miedo a un ingrediente, sino de entender que el contexto importa. Un mismo alimento puede ayudar mucho o ayudar menos según con qué lo acompañes. La forma de cocinar también cuenta. Prepararlo de manera sencilla, sin exceso de aceite ni temperaturas agresivas, suele ser una mejor elección que freírlo de forma muy intensa. A veces no hace falta cambiar el alimento, sino la manera en que lo llevas al plato. Cuanto más simple y más limpio sea el método, más fácil resulta sostenerlo, y mejor encaja dentro de una alimentación que busque cuidar el abdomen y la energía. Y por último, hay dos hábitos que parecen pequeños, pero tienen mucho valor. El primero es observar una señal concreta del cuerpo durante varios días, como el hambre de media mañana, el nivel de energía por la tarde o la calidad del sueño. El segundo es apostar por cambios modestos pero constantes. El cuerpo en esta etapa responde mejor a lo que se repite con calma que a los esfuerzos extremos, que solo duran poco tiempo. Ahí es donde muchas mujeres empiezan a notar una diferencia real. Sin embargo, incluso un alimento tan útil como el huevo
puede perder parte de su efecto cuando se utiliza de una forma poco adecuada. Y aquí es donde muchas mujeres cometen errores, sin darse cuenta. Uno de los más frecuentes es quedarse solo con la clara. Durante años se repitió la idea de que así era más saludable, pero cuando haces eso de forma habitual, dejas fuera una parte importante del alimento. La yema no está ahí por casualidad, forma parte del valor completo del huevo, y por eso en una estrategia pensada para esta etapa, quitarla siempre no suele ser la mejor decisión. Otro error muy común es acompañar el huevo con productos que desordenan por completo la comida. Hay desayunos que parecen razonables a primera vista, pero en realidad terminan favoreciendo el hambre temprana y los altibajos de energía. Por ejemplo, cuando el huevo aparece junto a pan blanco, bebidas azucaradas, mermeladas o bollería, el resultado final se aleja bastante de lo que el cuerpo necesita en este momento de la vida. El problema no está solo en un ingrediente, está en la combinación. También influye mucho la manera de cocinar. Freír con exceso de aceite o usar temperaturas demasiado altas puede convertir una buena elección en una comida más pesada y menos favorable. En cambio, cuando se prepara de forma simple, hervido revuelto con poca grasa o cocinado con más cuidado, el huevo encaja mucho mejor en una rutina orientada al equilibrio. Y hay un último error que pasa desapercibido: creer que toda la proteína del día puede dejarse para una sola comida. Cuando una mujer desayuna casi sin proteína, almuerza de forma irregular y luego intenta compensar todo en la noche, el cuerpo pierde muchas oportunidades de recibir apoyo constante. En esta etapa, lo que más ayuda no es concentrar, sino repartir mejor. A veces no hace falta cambiarlo todo. Basta con dejar de cometer los errores que bloquean el efecto de lo que ya estás haciendo bien. Antes de terminar, quiero compartirte una opinión muy personal. Después de años viendo de cerca lo que viven tantas mujeres en esta etapa, cada vez estoy más convencido de algo. El verdadero problema no es solo la grasa abdominal. El problema es la frustración de sentir que haces un esfuerzo sincero y aún así no ves una respuesta clara en tu cuerpo. Y por eso creo que este tema debe hablarse con más honestidad, con menos culpa, y con soluciones que una persona real sí pueda sostener en su vida diaria. También quiero decirte algo importante. Ningún alimento por sí solo hace milagros. El huevo entero puede ser un gran apoyo dentro de una estrategia bien construida, pero no sustituye el descanso, el movimiento diario, una alimentación equilibrada, ni el seguimiento médico cuando hace falta. Mi intención con este video no es venderte una solución mágica, sino ayudarte a entender mejor tu cuerpo, para que tomes decisiones más útiles y más realistas. Y aquí va un aviso necesario. Este contenido es informativo y educativo. No reemplaza la evaluación de tu médico ni un plan individualizado según tu historia clínica. Si tienes diabetes, enfermedad cardiovascular, colesterol muy elevado, antecedentes hormonales complejos, estás en tratamiento oncológico o tomas medicación específica. Cualquier cambio importante en tu alimentación debe revisarse con un profesional de salud que conozca tu caso. Aún así, si hoy te llevas una sola idea de este video, me gustaría que fuera esta. Tu cuerpo no te está traicionando. Tu cuerpo está cambiando y necesita una nueva manera de ser acompañado. Empieza con un paso pequeño, sosténlo durante varios días y observa cómo te sientes. Muchas veces la verdadera transformación no empieza con un cambio drástico, sino con una decisión simple que por fin tiene sentido para esta etapa de tu vida. Si este contenido te ayudó, compártelo con otra mujer que pueda necesitar escucharlo hoy. Y cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más te hizo reflexionar. Soy el Dr. Javier y será un gusto acompañarte en el próximo video.